distintas intervenciones. Nosotros estamos con un importante invitado acá, con el senador de Demócratas, vicepresidente de la Cámara Alta, Matías Boker, a quien saludamos desde muy temprano. ¿Cómo está, senador? Estábamos hablando detrás de cámara acerca de las expectativas que tenía acerca de este discurso del presidente. Yo puntualmente le quería preguntar por este discurso de la normalización, de que ha sido un gobierno que ha normalizado el país, que le ha dado estabilidad al país. ¿Usted considera que en estos 2 años se ha normalizado, se ha estabilizado el país en el gobierno del presidente Gabriel Boric? Hola Ivo, muy buenos días a todos. A ver, yo no sé si la gente que nos está viendo en las casas, que ha tenido que cambiar sus hábitos de vida, su rutina por la inseguridad que estamos enfrentando, va a estar de acuerdo con que el país se ha normalizado. Han aumentado los secuestros, han aumentado los sicariatos, delitos que no conocíamos en la magnitud que están ocurriendo en nuestro país. El primer trimestre de este año volvió a aumentar la cifra de homicidios. Entonces yo creo que es muy difícil hablar de normalización del país. Yo creo que el presidente de la República, con mucho sentido de la realidad, tiene que hacerse cargo de la situación de inseguridad. Nos estamos haciendo cargo en el Congreso, hemos despachado 52 proyectos en materia de seguridad. 40 de estas iniciativas son mociones parlamentarias o vienen de gobiernos anteriores, 12 corresponden al gobierno. Hemos concordado un fast track legislativo en materia de seguridad y de reactivación de la economía. O sea, yo lo que espero, Ivo, es que el presidente le hable al país con mucho sentido de realismo, desde la realidad, valga la redundancia, que la ciudadanía está viviendo todos los días en sus casas. Pero usted es una cuenta pública donde el gobierno tiene mucho que mostrar. El presidente en la previa nos contaba en el Palacio de la Moneda que hay mucho que contar por parte del gobierno. Desde la oposición han dicho que no es así, que no es tiempo de promesas, sino que ya de ponerse firme con, por ejemplo, usted dice temas de seguridad, educación, salud. Sí, yo creo que la ciudadanía espera cosas concretas. Por ejemplo, las construcciones de los hospitales, con plazos concretos. Esperamos el anuncio de la construcción del nuevo hospital de La Serena, el centro oncológico en la región de Coquimbo. Y así en muchas regiones esperan noticias concretas. ¿Qué es lo que se va a hacer de aquí al término de gobierno? Además, obras públicas que pueden generar empleo. La agenda de reactivación de la economía. La mitad de los empleos que se han creado, Ivo, son empleos informales o son empleos del sector público. Ha disminuido la inversión. Necesitamos reactivar la inversión. Ahí hay 2 proyectos de permisología que son fundamentales. Uno que está en la Cámara de Diputados, despachándose en la Comisión de Economía, que preside el diputado Víctor Pino, y otro que está en la Comisión de Medio Ambiente, que preside el senador Sergio Gaona, que ya se aprobó en general para reducir los tiempos de los trámites ambientales. Es decir, tenemos que tener una cuenta pública muy concreta respecto de estos desafíos y, por supuesto, no nos olvidemos de las pensiones. Yo creo que el presidente tiene que hacer un llamado a su propia coalición a dejar los dogmas de lado y abrirse a un acuerdo de pensiones que le haga sentido a los trabajadores. Senador, se ha hablado también en la previa de este discurso que el presidente va a hacer un llamado amplio en términos del tema de las pensiones específicamente. Una de las pocas promesas quizá de las reformas importantes, grandes que pueden sacar adelante, que está avanzando, ha avanzado históricamente, ahora está, lo van a ver en el Senado. ¿Cómo espera este anuncio, cómo el tono del presidente? Porque dicen que le va a llamar a la oposición a poder ceder también, que ellos han cedido mucho finalmente en la discusión con la reforma de pensiones. Tiene que hacer un llamado a todos. Recordemos que el propio presidente de la República votó en contra la idea de legislar la reforma de pensiones de la presidenta Bachelet. Después votaron en contra la reforma del presidente Piñera. Nosotros habíamos logrado un acuerdo, el 3 y 3, ustedes se acuerdan, en la Cámara de Diputados. Después el presidente Piñera logró sacar la pensión garantizada universal que habíamos propuesto en el marco de esas conversaciones. Entonces el llamado no es a la oposición, el llamado es a todos, porque si destinamos solo un 3% del aumento de cotización de cargo del empleador a las cuentas individuales, no vamos a mejorar las pensiones futuras. Y eso lo han dicho economistas como Joseph Ramos, como David Bravo, gente que viene más bien de un mundo de centro-izquierda. Este no es un tema de derechas e izquierdas. Nosotros propusimos como demócratas un seguro de longevidad para financiar las pensiones de la cuarta edad,
porque de esa manera vamos a mejorar las tasas de reemplazo hasta los 85 años y vamos a mejorar las pensiones. Lo último, senador, por mi parte al menos, es el llamado que hizo José Antonio Caz, su cuenta pública el día de ayer. ¿De qué manera contribuye? ¿Usted comparte lo dicho por José Antonio Caz, criticado por la ministra del Interior, Carolina Toá, que le estaba acostumbrado a hacer estos discursos estridentes, pero que el gobierno ha confirmado con cifras y con hechos concretos el avance en el país? Sí, lo que pasa es que José Antonio Caz tiene un problema, se concentra mucho en la crítica y poco en las propuestas. Nosotros hemos hecho propuestas como demócratas desde el centro, y ahí están los resultados, ¿no es cierto? Hemos concordado una agenda de seguridad, una agenda de reactivación económica. Hemos, con nuestros diputados, aprobado la idea de legislar la reforma de pensiones para llegar a un buen acuerdo de pensiones en el Senado. Hay distintos tipos de oposiciones. La nuestra es una oposición propositiva, constructiva, que busca llegar a acuerdos teniendo a Chile en el centro. Muchas gracias, senador. Después del discurso quizás vamos a conversar nuevamente para ver, por supuesto, Mónica, José, lo que ha pasado. Mónica Rincón, te aprovecho de contar, a modo de anécdota, que hay bastante nerviosismo también el día de hoy por el discurso del tiempo del presidente, porque a las 3 de la tarde se juega la final de la Champions League, Real Madrid, Borussia Dortmund, tu estás de amarillo.